Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Chispa del Negocio. Ya sabéis que podéis verlos todos en Spotify, solo tenéis que iniciar sesión y experiencia completa de audio y vídeo. Soy Ana Duque y hoy vamos a hablar del entorno audiovisual. El consumo audiovisual y su medición siguen evolucionando. La pregunta aquí es cómo afecta esto a los profesionales de investigación, de planificación y a los propios anunciantes. Hace solo unos días tuvo lugar la edición de AEDEMO, donde se reflexionó sobre todas las novedades, avances y retos. Y recién llegados de allí tenemos aquí a los invitados de este episodio. Tenemos a Begoña Gómez, que es directora técnica de la Asociación Española de Anunciantes, a Pedro Herrero, que es Media Manager en Spark Foundry, y a Javier Acebo, que es director de investigación en Publicis Group. Bienvenidos a todos a nuestro garaje de startupero de Spark Foundry. Encantados, muchísimas gracias. A vosotros. Queríamos empezar preguntándonos, en este caso a ti, Javi, hemos hablado de entorno audiovisual y entonces tenemos que hablar de cambios. ¿Cuáles han sido los principales de los últimos años? Bueno, la verdad es que el consumo audiovisual no para de crecer y en contra un poco de lo que solemos oír. Es cierto que la televisión está descendiendo en consumo. Hubo un momento de pico después de la pandemia, pero luego se ha producido un descenso, especialmente entre los más jóvenes. Pero todo lo que pasa en la televisión, que no son canales tradicionales de tele, no para de crecer. Todo lo que es Connected TV, todo lo que es streaming, todo lo que allí sucede, las redes sociales, no paran de crecer y entonces el consumo audiovisual en general está en claro crecimiento. Claro, todo cambio y toda evolución implica un reto y me gustaría saber, Pedro, cuáles son los principales a la hora de, bueno, pues de las estrategias y las planificaciones del día a día. Vale, yo creo que hay dos retos principales. El primero, al final, es la recopilación de datos, de tener esa foto de cómo es el consumo de medios real a día de hoy. Y el segundo sería el día a día que tenemos en la agencia a la hora de planificar. Escoger esa misma foto e intentar traducirla para los datos que nos piden los anunciantes, para poder generar esas campañas lo más adecuadas posibles, ¿vale? Y como cada soporte tiene su propio lenguaje, hacer como de traductores entre el anunciante, el soporte y la foto del consumo. Y has mencionado a los anunciantes, entonces casi que te ha hecho mención directa, Begoña. ¿Cuáles son las necesidades que tú detectas? Pues solucionar esos retos, sin ninguna duda. Las necesidades de los anunciantes van muy alineadas con lo que ha contado Javi, con lo que ha contado Pedro, ¿no? Los anunciantes necesitan métricas unificadas, necesitan ser capaces de medir los impactos que recibe una persona desde que se levanta hasta que se acuesta, independientemente del dispositivo que utilice, ¿no? Y yo creo que serían en estos momentos la mayor necesidad del anunciante el poder tener esa visión completa. Pues una de esas necesidades, que es la medición estandarizada, yo creo que está en boga de todos ahora mismo. ¿Cómo está este proceso? Bueno, pues está troceado, o sea, no existe un medidor oficial de toda la realidad audiovisual. Tenemos un medidor de la audiencia de televisión, tenemos un medidor del consumo digital, pero tampoco de todo, porque ahí se nos escapan cosas como la Connected TV, y tenemos diferentes iniciativas para medir que no cuentan con ese sello de medidor oficial, ¿no? O sea, no tenemos una manera de sacar un dato global del consumo audiovisual en España. Y entonces, desde la AEA, ¿qué tenemos pensado? Pues lo que tenemos pensado, Ana, es intentar buscar soluciones, ¿no? que de alguna manera estén dando respuesta a estos retos de los que estábamos hablando. Por parte de la Asociación Española de Anunciantes, como con las agencias, es impulsar, intentar trabajar en métricas que nos estemos dando, pero que a su vez sean métricas que nos las aporte un tercero, que sean fuente única, que midan al individuo, que además nos permitan ser auditadas por terceros independientes, porque lo que necesitamos es todos trabajar con las mismas métricas, pero no solo el anunciante a nivel individual, sino trabajar con estándares que te permitan hacer un análisis de tu competencia. Sí. Claro, y con semejante reto desde las agencias, ¿cómo hacemos, Pedro, a la hora de entablar relaciones con los clientes, explicarles todo y poder medir bien? Vale, ahí entra mucho los profesionales, ¿vale? Toda la experiencia que tenemos. Pero es cierto que incluso los profesionales tenemos sesgos. Tenemos que intentar evitar esos sesgos, esas ideas que tenemos fijas, queramos o no, ¿vale? Y desde Spark lo que hacemos es que nos apoyamos mucho en el grupo, que ha desarrollado herramientas que permiten una medición
más sólida, con unas bases fijadas, se basan en histórico. Para el terreno audiovisual tenemos PAMP, que ya antes de arrancar una campaña nos va a dar una foto de cómo debería ser un reparto óptimo en base a lo que ya sabemos de todo el histórico que tenemos atrás. Perdona que te interrumpa, Pedro, que no sé si la gente sabe lo que es PAMP, por si puedes explicar un poquito por encima. Sí, es una herramienta que al final lo que está haciendo es coge el histórico de la agencia, ¿vale? Lleva analizado para distintos targets, distintos medios audiovisuales, cómo podríamos ir construyendo cobertura, cómo podríamos ir dando pues ese puntito óptimo, no basado en percepción, sino basado en dato, ¿vale? Y a partir de ahí ya empezar a trabajar. Vale. Pero es que incluso ya una vez lanzada la campaña, una vez que ya hemos arrancado, sí, tenemos el histórico, pero cada campaña es un mundo al final. Entonces nos va a permitir, a medida que va andando, a medida que se va moviendo la campaña, poder sacar insights específicos de esa campaña. Esos, pues, los puntos de cobertura adicionales, donde nos está funcionando mejor, y podemos recopilar todos esos datos de cara a futuro, seguir mejorando. Y ahora que estáis frescos, que acabáis de llegar de la EDEMO, Javi, ¿habéis visto allí alguna ponencia novedosa en este sentido de tema medición? Bueno, se ha hablado de audio matching, que es una tecnología que lleva tiempo en boga y que estamos utilizando de una forma o de otra, y sobre todo se ha hablado de Focal Meter, que es una herramienta con la que cuenta Kantar, que ha instalado en los hogares que son panelistas de televisión, con intención de poder medir todo el consumo audiovisual que se hace desde el medio digital dentro de un hogar, independientemente del dispositivo donde se haga, ¿no? Eso posibilitaría los datos que pueden salir de ahí, nos darían una foto mucho más completa de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Estaríamos sumando lo que pasa en la tele con lo que pasa en todos los demás dispositivos. Lo que pasa que ahí todavía hay un camino complicado que recorrer, político, técnico, de consensos, para poder llegar al menos a tener esa foto que a día de hoy parece la más amplia que podemos tener. Y Begoña, ¿tú qué conclusiones extraes de la última edición de la EDEMO? Pues yo muy en línea con lo que ha contado Javier, ¿no? La EDEMO es un encuentro tremendo, es un foro donde es todo investigación, grandísimos profesionales, y es un lujo poder participar en ella, ¿no? Pero yo me quedo con lo que ha dicho Javier. Creo que una de las cosas más interesantes de la EDEMO es, por lo que yo decía al principio, que necesitamos un medidor que nos hayamos dado como una industria. Lo tenemos, Kantar. Necesitamos una tecnología que nos ayude a medir consumos que antes no existían. Lo tenemos, Kantar. Sí. Auditado, una empresa, un tercero independiente, pues lo que tenemos que hacer, como dice Javier ahí, es avanzar, impulsar. En España tenemos una buena medición. Lo que tenemos que hacer es seguir mejorándola, sí, y es en lo que tenemos que estar. Porque no con ganas de ponernos apocalípticos ni nada, pero Pedro, ¿qué podría pasar si no avanzamos en este sentido? Pues al final lo que puede pasar es que vamos a llegar a lo que os comentaba antes, los sesgos. Al final podemos ser los mejores profesionales del mundo, pero por mucho que queramos ser asépticos y basarnos todo en alcanzar la percepción, todos tenemos unos sesgos que no nos podemos quitar. Al final, tu realidad y la mía son distintas. Claro. Y simplemente por eso vamos a tener ideas diferentes a todos los niveles y, por supuesto, incluso a la hora de planificar una campaña. Javi, ¿qué ves tú que podría ocurrir si...? Tiene toda la razón Pedro, ¿no? Hay un problema de sesgos de mirada de cada uno, pero yo creo que hay uno todavía más feo, que ya no es una cuestión de mirada, sino de intereses, ¿no? Entonces, en el momento que no hay una medición estándar, consensuada, unificada para todos, pues está el riesgo de que diferentes partes lanzan mediciones de parte que normalmente hacen que su realidad salga perfecta, y si nos ponemos en manos de esas mediciones, creo que además se puede producir una especie de pérdida de credibilidad un poco del sector, ¿no? Algo que creo que es malo para todos los implicados en el sector. Si de repente los datos que damos, todo el mundo duda de ellos, pues nos estamos cargando el sector. Totalmente. Pues os voy a pedir, que ya es como un clásico, es un compromiso en el que os voy a poner que resumáis todo esto tan complejo que tenemos entre manos de toda la evolución del sector audiovisual y la medición en una frase, en una chispa. Empezáis quien queráis. Medición única, trabajemos todos como industria. Qué bueno.
es un momento muy interesante ahora, porque están todas las piezas de puzzle, pero nos queda un camino que recorrer para unificar todas. Sí. Yo casi que una palabra, consenso. O sea, porque decía un ponente, una persona en AEDEMO, consenso y medición, pero si nos tenemos que quedar con una de los dos, quedémonos con consenso. O sea que tenemos deberes, ¿eh? Nos tenemos que poner de acuerdo para avanzar. Sin duda. Pues oye, muchísimas gracias a los tres, Begoña, Pedro, Javi, por habernos introducido un poco más en todo este tema, ¿no? Y arrojado un poco más de luz. Y nosotros nos ponemos a trabajar ya en el siguiente episodio de La Chispa del Negocio. Nos vemos.